¿Por qué las civilizaciones más brillantes terminan cayendo justo cuando parecen invencibles? Roma dominaba el Mediterráneo, París era la luz de Europa, y hoy Nueva York y Shanghái levantan rascacielos cada año. Pero si miras con atención, algo cambia por dentro. La gente se siente más sola, menos dispuesta a tener hijos, más dependiente de sistemas que no controla. ¿Es solo casualidad o hay un patrón? Hoy vamos a explorar una teoría que plantea algo incómodo. Las civilizaciones no son eternas. Funcionan como organismos vivos. Nacen, crecen, maduran y tarde o temprano envejecen. Y ese envejecimiento no viene de afuera, viene del propio éxito. Porque cuando una aldea pequeña y unida crece hasta convertirse en una megaciudad gigante y compleja, gana en producción y tecnología, pero pierde en cohesión, natalidad y autonomía. La pregunta que guía este episodio es directa. ¿Qué pasa cuando una sociedad se vuelve tan grande y abstracta que ya no puede sostenerse a sí misma? Y más importante todavía, ¿estamos viviendo esa fase ahora? Porque si la respuesta es sí, entonces lo que viene no es progreso infinito, es colapso. Empecemos con una imagen simple. Imagina una aldea de 200 personas. Ahí todos se conocen. Si alguien se enferma, los vecinos ayudan. Si alguien no trabaja, todos lo notan. La vida es directa. Plantás, cosechás, construís, te alimentás. No hay intermediarios. No hay sistemas complejos. Todo es visible, tangible, comprensible. Esa aldea funciona con lazos fuertes. La confianza no depende de contratos, depende de reputación, tradición y reciprocidad. Si alguien rompe las reglas, la comunidad lo castiga de inmediato. No hace falta policía ni juez. El control social es orgánico. Y en ese contexto, tener hijos tiene sentido económico. Más brazos para trabajar la tierra, más ayuda en la vejez, más continuidad para la familia. Ahora imagina que esa aldea crece, se convierte en un pueblo. El pueblo crece y se convierte en ciudad. La ciudad sigue creciendo y de repente es una megaciudad de 10 millones de habitantes. ¿Qué cambió? Todo en una megaciudad. Nadie se conoce. No sabes quién produce tu comida, quién genera tu energía, quién arregla tus calles. Todo llega por sistemas invisibles en cadenas logísticas globales. Redes eléctricas interconectadas, burocracias, centralizados, mercados financieros, tecnología opaca. Tu vida depende de miles de piezas que nunca ves. Y si una falla, vos no podés arreglarla. Solo podés esperar que alguien lo haga. Esta es la idea central. A medida que una civilización avanza, pierde contacto directo con la realidad material. La vida se vuelve más abstracta. Y esa abstracción tiene consecuencias profundas. Primero, cambia la forma en que la gente se relaciona. En una aldea, la cooperación es personal. En una megaciudad, la cooperación es impersonal. Ya no ayudas al vecino porque es tu vecino, pagas un servicio. Ya no confías en la gente, confías en contratos, leyes, seguros. El vínculo humano se debilita. La sociedad se vuelve más fría, más funcional, más calculadora. Segundo, cambia el valor de los hijos. En una aldea, los hijos son un activo. Te ayudan a trabajar, te cuidan cuando envejeces, te dan continuidad. En una megaciudad, los hijos son un costo. Requieren inversión enorme en educación, vivienda, tiempo. No aportan económicamente hasta mucho después. Y como la vida urbana es cara e incierta, tener hijos empieza a parecer una decisión irracional. Por eso la natalidad cae. Tercero, cambia la actitud hacia el trabajo. En una aldea, trabajas porque es obvio. Si no trabajas, no comes. En una megaciudad, el trabajo está desconectado del resultado. Haces tareas fragmentadas, en empresas gigantes, sin ver el producto final. Tu esfuerzo se diluye en una cadena enorme. Entonces, aparece una pregunta peligrosa. ¿Para qué esforzarme tanto, si igual no veo el fruto? Y cuarto, cambia la capacidad de autosuficiencia. Una aldea puede sobrevivir aislada. Una megaciudad no. Si se cortan las rutas, si falla la energía, si se detiene el comercio, la megaciudad colapsa en días. Porque nadie produce su propia comida, nadie genera su propia agua,
Nadie se cura solo. Todo depende del sistema funcionando perfectamente. Acá entra el concepto de dinero como abstracción máxima. El dinero es lo que permite que millones de extraños cooperen sin conocerse. No necesitas confiar en el panadero en Le Paga. No necesitas ayudar al vecino en Le, contratas un servicio. El dinero reemplaza la confianza humana por transacción calculada. Y eso es eficiente, pero también es frágil. Porque cuando el dinero pierde valor, cuando la economía se tambalea, cuando hay crisis, esa cooperación impersonal se desarma rapidísimo. La gente no tiene redes de apoyo reales, no tiene comunidad. Solo tiene individuos compitiendo por sobrevivir. Y en ese momento, la megaciudad muestra su verdadera cara. No es una sociedad. Es una masa de soledades organizadas. Entonces, según esta teoría, el ciclo natural de una civilización va así: empieza pequeña, concreta, comunitaria y fértil. Crece y se vuelve más productiva, más organizada, más poderosa. Pero al crecer, se vuelve más abstracta, más individualista, menos fértil, más dependiente. Y cuando llega a la fase de megaciudad, alcanza su máximo de poder material, pero también su máximo de fragilidad estructural. No es que la megaciudad esté condenada a caer mañana, puede durar siglos, pero está viviendo en un equilibrio precario, porque depende de que todo funcione siempre. Y en la historia, nada funciona siempre. Ahora profundicemos en lo que pasa con la gente en esta transición, porque no es solo un cambio económico o tecnológico, es un cambio psicológico y cultural profundo. En una aldea, la vida tiene sentido inmediato. Tu esfuerzo tiene resultado visible. Tu familia te necesita. Tu comunidad te conoce. Hay rituales, hay tradición, hay pertenencia. ¿Sabes quién sos y para qué vivís? Puede ser duro, puede ser limitado, pero tiene coherencia interna. En una megaciudad, esa coherencia se pierde. Ya no está claro para qué vivís. Más allá de sobrevivir y consumir, no hay comunidad real. No hay tradición compartida. Cada uno construye su propia identidad en un mercado infinito de opciones. Eso suena liberador. Y en parte lo es. Pero también genera algo nuevo. Una soledad estructural. Porque cuando todo es opcional, nada es definitivo. Tus relaciones son temporales. Tu trabajo es reemplazable. Tu vivienda es alquilada. Tu ciudad es intercambiable. Todo fluye, todo cambia, nada arraiga. Y esa falta de arraigo produce angustia. La gente siente que vive en tránsito permanente, sin ancla, sin horizonte claro. Acá entra la idea del individualismo extremo. En una aldea, tu identidad está atada a tu grupo. En una megaciudad, tu identidad es tuya sola. Sos responsable de tu éxito, de tu fracaso, de tu felicidad, y eso es agotador. Porque si todo depende de vos, y las cosas no salen bien, entonces el problema sos vos. Entonces aparece la culpa, la ansiedad, la depresión. Y acá hay una paradoja brutal. En las megaciudades tienen más recursos materiales que cualquier aldea. Tienen hospitales, universidades, tecnología, entretenimiento, pero tienen más gente medicada, más gente en terapia, más gente que se siente vacía, porque la abundancia material no llena el vacío de sentido. Además, en una megaciudad, el tiempo cambia. En una aldea, el tiempo es cíclico. En siembra, cosecha, invierno, verano. Hay ritmo, hay pausas. En una megaciudad, el tiempo es lineal y acelerado. Siempre hay que producir, siempre hay que competir, siempre hay que optimizar. No hay descanso real. Todo es urgente, y esa aceleración constante desgasta. Otro efecto clave es la pérdida de habilidades prácticas. En una aldea, ¿sabes construir, reparar, cultivar? En una megaciudad, depended de especialistas para todo. Si se rompe algo, llamas a alguien. Si necesitas comida, la pedís. Si hay un problema, esperas que el sistema lo resuelva. Esa dependencia te vuelve vulnerable, porque si el sistema falla, vos no sabés qué hacer. Y hay algo más profundo, todavía, en la pérdida de contacto con lo sagrado. En una aldea, la vida está llena de rituales que conectan con algo más grande. En una megaciudad, todo es funcional.
La religión se diluye, la tradición se pierde, los rituales desaparecen. Y muchas personas llenan ese vacío con consumo, con entretenimiento, con ideologías políticas radicales. Pero nada de eso termina de llenar. Esta teoría propone que esa transformación cultural no es reversible fácilmente. No puedes volver a la aldea, no puedes recuperar la comunidad perdida, porque la amiga-ciudad ya creó un tipo de persona diferente, más educada, más libre, más crítica, pero también más sola, más frágil, más desconectada de lo básico. Y esa persona, ese habitante de megaciudad, tiene menos incentivos para reproducirse, porque reproducirse requiere sacrificio, tiempo, estabilidad, sentido de futuro. Y la megaciudad ofrece lo contrario: incertidumbre, competencia, aceleración, individualismo. Entonces, la natalidad cae. Y cuando cae mucho, la civilización empieza a depender de inmigración para mantener su tamaño. Pero la inmigración trae sus propios problemas, porque los que llegan vienen de contextos diferentes, con valores diferentes. Y si la sociedad receptora ya no tiene una cultura fuerte que integre, aparece fragmentación. Aparecen barrios que no se mezclan, comunidades que no se hablan, identidades que compiten, y eso debilita más la cohesión. Entonces tenés una megaciudad que produce menos hijos, que necesita importar gente, que pierde cohesión cultural, que genera más ansiedad que sentido. Y todo eso ocurre mientras la ciudad sigue creciendo, mientras los edificios siguen subiendo, mientras la tecnología sigue avanzando. Por fuera parece poder, por dentro es fragilidad. Ahora hablemos de cómo esta dinámica afecta las instituciones y el funcionamiento político de la megaciudad. En una aldea, las instituciones son simples. Hay un líder reconocido, hay reglas claras, hay tradición. Todo el mundo entiende cómo funciona el sistema. Y si alguien abusa de poder, la comunidad lo puede frenar directamente. En una megaciudad, las instituciones son enormes, complejas y opacas. Hay ministerios con miles de empleados, hay empresas con estructuras globales, hay leyes que nadie entiende completamente. Hay burocracias que tardan meses en resolver trámites, y nadie sabe exactamente quién toma las decisiones importantes. Esa opacidad genera dos efectos. Primero, la gente común se desconecta. No entiende cómo funciona el sistema. No confía en las instituciones. Siente que todo está arreglado, que las élites controlan todo, que votar o participar no cambia nada. Y esa desconexión es peligrosa, porque una democracia sin participación activa es solo una fachada. Segundo, las élites pueden capturar las instituciones, porque si las instituciones son complejas y el ciudadano común no las entiende, entonces los que tienen recursos, contactos y conocimiento especializado pueden moldearlas a su favor. Y eso alimenta desigualdad, concentración de poder, sensación de injusticia. Además, en una megaciudad, gobernar se vuelve increíblemente difícil, porque coordinas millones de personas, con intereses contradictorios, en un espacio limitado. Entonces, el Estado crece para intentar controlar todo. Hay más regulaciones, más permisos, más controles, más vigilancia, pero ese crecimiento hace que el sistema sea más lento, más costoso, más frustrante. Y cuando el Estado crece tanto, aparece un fenómeno preocupante. La burocracia se vuelve un fin en sí misma. Ya no sirve para gestionar mejor, sirve para justificar su propia existencia. Cada oficina defiende su territorio, cada funcionario protege su puesto, y el ciudadano común se encuentra atrapado en laberintos burocráticos que no resuelven nada. Otro problema: la megaciudad necesita recursos constantemente: energía, agua, comida, materiales, y como no produce eso localmente, tiene que importarlo. Entonces depende de rutas comerciales, de mercados globales, de relaciones internacionales. Si algo se corta, la ciudad colapsa. Por eso las megaciudades tienden a ser imperialistas. Necesitan controlar recursos fuera de sus fronteras para sobrevivir. Eso genera conflicto geopolítico, porque si varias megaciudades o civilizaciones compiten por los mismos recursos, aparece tensión, aparece competencia, y en casos extremos, aparece guerra. Históricamente muchas guerras no fueron por ideología,
fueron por recursos, por trigo, por petróleo, por rutas comerciales, y acá entra algo clave. Aun cuando una ciudad está en fase avanzada de su ciclo, su capacidad de movilización bélica disminuye, porque la gente ya no está dispuesta a sacrificarse, ya no cree en grandes causas, ya no confía en el Estado. Entonces, aunque tenga tecnología militar avanzada, puede perder guerras contra sociedades más cohesionadas, aunque menos desarrolladas. Hay ejemplos históricos claros. Roma, en su apogeo, era invencible, pero en su fase final no podía reclutar suficientes soldados romanos. Tenía que contratar mercenarios bárbaros, y esos mercenarios, eventualmente, se volvieron contra Roma. La tecnología no bastó. La riqueza no bastó, porque faltaba cohesión. Otro ejemplo, el imperio persa, enormemente rico y organizado, fue derrotado por tribus árabes más pobres, pero más unidas. Y lo mismo pasó con el imperio bizantino, con el imperio otomano en su fase final, con muchos imperios coloniales europeos en el siglo XX. El patrón es claro: cuando una civilización llega a la fase de megaciudad, puede tener todo el dinero y toda la tecnología del mundo. Pero si pierde cohesión interna, si su gente ya no cree en nada, si ya no está dispuesta a luchar, entonces es vulnerable. Y esa vulnerabilidad no siempre lleva a invasión externa, a veces lleva a colapso interno, revoluciones, guerras civiles, fragmentación territorial, porque cuando la cohesión se rompe, el Estado no puede mantener el control, y entonces el país se parte. Ahora llegamos al punto más delicado, en los choques que pueden empujar una megaciudad al colapso, porque según esta teoría, el declive no es inevitable de inmediato, puede ser lento, prolongado, tolerable. Pero cuando llegan choques múltiples al mismo tiempo, el sistema se quiebra. Primer choque posible: una burbuja tecnológica. Pensá en la inteligencia artificial. Hoy todo el mundo habla de IA como si fuera la solución a todo. Empresas valen miles de millones. Gobiernos invierten fortunas. Se promete que va a revolucionar economías, crear empleos, mejorar vidas. Pero, ¿y si no cumple las expectativas? ¿Y si los costos de implementación son mayores que los beneficios? ¿Y si genera desempleo masivo sin crear suficientes trabajos nuevos? Si eso pasa, tenés una crisis, porque miles de millones de dólares invertidos se evaporan en empresas. Quiebran. Trabajadores pierden empleos. Gobiernos pierden ingresos fiscales. Y la confianza en el sistema se desploma. Y si la economía ya estaba financierizada, si ya dependía de expectativas más que de producción real, ese estallido puede ser brutal. Segundo choque en colapso climático. No hablo solo de temperatura subiendo. Hablo de eventos extremos, multiplicándose en sequías, inundaciones, incendios, tormentas. Cada uno de esos eventos afecta producción de alimentos, disponibilidad de agua, infraestructura urbana, y si pasan varios al mismo tiempo, en regiones diferentes, las cadenas logísticas globales se rompen, y una megaciudad depende totalmente de esas cadenas. Si no llega comida, si no llega energía, si no llega agua, la ciudad colapsa. No en meses, en días, porque nadie tiene reservas, nadie tiene plan B. Todos dependen del sistema funcionando perfectamente, y cuando el sistema falla, el pánico se expande más rápido que cualquier solución. Tercer choque. Guerra. No necesariamente guerra mundial. Puede ser guerra regional, que corta rutas comerciales clave. Puede ser guerra entre potencias que disparan precios de energía y alimentos. O puede ser guerra interna en conflictos entre regiones, entre grupos étnicos, entre facciones políticas. Y cuando una sociedad ya está fragmentada, cuando ya perdió cohesión, esa guerra puede escalar rápido. La teoría advierte algo importante en fases tardías de una civilización. Las amenazas externas no siempre unen, a veces dividen más, porque cada facción interna puede intentar aliarse con fuerzas externas para derrotar a sus enemigos internos. Eso pasó muchas veces en la historia. Cuando el imperio azteca enfrentó a los españoles, muchos pueblos indígenas se aliaron con los invasores para vengarse de los aztecas. Cuando los mongolíes invadieron China, muchas facciones chinas se aliaron con ellos para ganar poder interno. Entonces, cuando llega un choque externo, no necesariamente fortalece al país. Puede destruirlo más rápido, porque el país
ya no tiene un nosotros fuerte, solo tiene facciones compitiendo. Ahora imagina que esos tres choques pasan juntos. Una burbuja tecnológica estalla, el clima genera crisis de recursos. Y estallan conflictos armados. ¿Qué pasa? El sistema entra en sobrecarga, no puede responder a todo al mismo tiempo. Las instituciones colapsan, los gobiernos pierden control, la gente entra en pánico. Y entonces aparece el caos. Y acá está el detalle clave. Ese caos no es algo que viene de afuera, es algo que estaba latente dentro. La fragilidad ya existía. Los choques solo la exponen. Por eso esta teoría dice que el colapso no es un accidente, es una consecuencia estructural de llegar a la fase de megaciudad, porque en esa fase ganas en tamaño y tecnología, pero perdés en resiliencia, cohesión y autonomía. Y cuando perdés esas tres cosas, cualquier crisis se vuelve existencial. Finalmente, hablemos de cómo cambia el poder a lo largo de este ciclo, porque el poder no es estático, se adapta a cada fase de la civilización. En la fase de aldea, el poder es local y visible. Hay un líder reconocido en el más viejo, el más sabio, el más fuerte. Ese líder gobierna con consentimiento. La gente lo respeta porque lo conoce, porque confía en él, porque sabe que sus decisiones son para el bien común. Y si el líder abusa, la comunidad lo puede destituir rápido. En la fase de ciudad, el poder empieza a institucionalizarse. Ya no es solo una persona, son consejos, leyes escritas, administradores, aparece la burocracia. Y eso tiene ventajas. El sistema es más estable, más predecible, pero también tiene costos. El poder se aleja de la gente, ya no es tan visible, ya no es tan accesible. En la fase de megaciudad, el poder se vuelve abstracto y concentrado. Ya no gobierna una persona, ni un consejo pequeño. Gobierna una red de instituciones, bancos centrales, grandes corporaciones, agencias de inteligencia, medios de comunicación, plataformas tecnológicas, y esas instituciones están interconectadas. Se apoyan mutuamente, forman un sistema que es difícil de desafiar. En esa fase, el poder ya no necesita convencer tanto, puede manipular, puede controlar información, puede fabricar narrativas, puede usar propaganda sofisticada, porque controla los medios, controla las plataformas, controla los algoritmos. Entonces, puede moldear lo que la gente piensa sin que la gente se dé cuenta. Y si la manipulación no basta, puede usar coerción, más vigilancia, más control, más castigos ejemplares. No necesariamente dictadura abierta. Puede ser autoritarismo suave en leyes ambiguas, burocracia que te ahoga, sistemas de puntaje social, cancelación pública, todas formas de disciplinar sin usar violencia directa. La teoría propone una secuencia clara. En la fase de ascenso, el poder gobierna con consentimiento. En la fase de madurez, gobierna con manipulación. En la fase de declive, gobierna con coerción. Y en la fase final, pierde la capacidad de gobernar del todo. Porque llega un punto en que ni la manipulación ni la coerción funcionan. La gente deja de creer, las instituciones pierden legitimidad. Y entonces el sistema se fragmenta. Aparecen poderes paralelos a mafias, milicias, redes informales, y el Estado oficial se convierte en uno más entre varios actores compitiendo por control. Y acá, la megaciudad muestra su máxima fragilidad, porque sin un poder central fuerte, no puede coordinar nada, no puede mantener servicios, no puede garantizar seguridad, y entonces, la vida urbana se vuelve imposible, la gente huye, la población cae, y la megaciudad se convierte en ruina. Eso pasó con Roma. Eso pasó con Bagdad, después de la invasión mongola. Eso pasó con Detroit en el siglo XXI a escala menor. No es ficción, es un patrón histórico real. La teoría del ciclo de vida civilizacional no dice que todo está perdido, dice que hay un patrón andos. Las sociedades nacen pequeñas y cohesionadas, crecen y se vuelven complejas, alcanzan un pico de poder material, y luego entran en una fase de fragilidad estructural donde cualquier choque puede ser terminal. ¿Estamos en esa fase? Mira las señales a natalidad cayendo, cohesión social debilitada,
confianza en instituciones baja, dependencia extrema de sistemas globales, individuos solos en megaciudades y choques acumulándose. Si eso te suena familiar, entonces sí estamos en la fase tardía. Pero entender el ciclo no significa resignarse, significa prepararse. Porque si sabes que el sistema es frágil, podés construir resiliencia personal y comunitaria, podés recuperar habilidades prácticas, podés fortalecer lazos locales, podés pensar en autonomía en vez de dependencia total. Suscríbete para seguir explorando estas dinámicas de poder, colapso y supervivencia en un mundo que cambia rápido. Y si querés, deja un comentario con tu país y una señal que veas de esta fase tardía en tu realidad cotidiana.